Cámara de Diputados. Ah, también, tache. Y afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, lo celebro, se llegó a un acuerdo y se aprobaron las leyes secundarias y ya se terminó este ciclo de la mal llamada reforma educativa que tanto daño causó sin ningún beneficio, todo por el conservadurismo, el querer privatizar la educación. Entonces ya se resolvió eso. Si ayer hubo protestas, bueno, pues en comparación de lo que hubo, ya no es tan significativo, porque hubo hasta muertos, represión. Entonces ya esto se termina y, por ejemplo, para seguir en la reflexión, en el análisis, se acordó que los que egresen de las normales públicas salgan con su base, con su plaza, que solo se limite este derecho si no hay vacantes, pero que todas las vacantes, que sí las hay, siempre las ocupen quienes egresen de las universidades, digo, de las normales públicas. Los manifestantes de la gente que decían que todavía se iba a aplicar un filtro. No, Iban a salir, pero que iba todavía a haber se termina. Pero yo lo que quiero es llamar a la reflexión con esto. Si un joven quiere ingresar al colegio militar, a la escuela naval, pasa su examen, ingresa, en el caso del colegio militar, termina de subteniente con su plaza, porque en el colegio lo preparan para que lleve a cabo la carrera de las armas, para que sea un militar. ¿Por qué no hacer así en el caso de la educación? A ver, que me expliquen por qué tiene que ser distinto. Si ingresa un joven a una normal, se prepara, termina, ¿por qué no va a ser maestro? Empezar a trabajar como maestro. A ver los expertos que me digan cuál es la diferencia, por qué en un caso sí, en otro no. Y esto debería de aplicar también para los médicos. Que saliendo terminan su práctica profesional, ya sea para terminar la carrera, el nivel de licenciatura en medicina o la especialidad, y su plaza.
¿qué nos van a decir? No hay vacantes. Sí hay. Resulta que rechazaron a tantos durante el periodo neoliberal que ahora no tenemos los médicos ni los especialistas que necesita el país. Hay vacantes en el Seguro Social. Estoy recorriendo los hospitales y en varios hospitales no hay pediatras, no hay especialistas. Entonces, muchas cosas las hicieron por la mentalidad conservadora, por ideología y además por órdenes del extranjero. A ver, que me digan los especialistas, los expertos, si no es cierto que imponían la agenda desde el extranjero. ¿De dónde surgieron las llamadas reformas estructurales? Así, con ese nombre, ni siquiera con otro. ¿De dónde surgieron esas recomendaciones? Para que se aplicaran en todos los países, porque es lo mismo reforma educativa para México que para Chile, que para España, que para cualquier país. Reforma fiscal, reforma hacendaria, reforma a la seguridad social. ¿Cómo no vamos nosotros a tener un plan de desarrollo propio, una agenda propia a partir de nuestras necesidades? Entonces, los tecnócratas eran fieles representantes de quienes diseñaban esas políticas sin ton ni son, a veces de manera absurda. Imagínense imponer una reforma educativa por la fuerza. ¿Cómo se lleva a cabo una reforma educativa sin los maestros? Que alguien me explique. ¿Quién es el que imparte el conocimiento en el aula? ¿La maestra, el maestro? Pero además, ¿cuánto dinero gastado para imponer la mal llamada reforma educativa? Habían años, cuando estaba en su apogeo el interés de imponer la reforma educativa, que llegaron a gastarse hasta 2,000 millones de pesos en publicidad para desprestigiar a los maestros y decir que los maestros no daban clases, que eran revoltosos, que por eso estaba mal la educación, cuando si hay atraso educativo se debe a una serie de factores, no solo cargar la responsabilidad a los maestros. Entonces, afortunadamente, ya ayer se termina una etapa. Es que tienen todo el derecho de protestar, también es un derecho de manifestarse que hay que garantizar siempre, pero no se puede ser rebelde sin causa.